Ok, entonces, dejando de lado un poco la DeviceNet, que es un tema también bastante amplio, vamos a continuar con Modbus, que es un protocolo también es antiguo, bastante antiguo, pero que todavía se mantiene en la actualidad. Se ha reinventado, ha mejorado, ha sacado nuevas versiones y todavía se sigue utilizando. Yo particularmente lo utilizo también en el trabajo para extraer alguna información. Y es también versátil, no me gusta mucho, como les comentaba, para temas de, de configuración. Me gusta más trabajar con DeviceNet porque tengo ahí el software y lo veo más práctico así de conectar, porque tiene más funcionalidades. Pero el Modbus también es bueno y es fácil de implementar. Tiene sus cosas que hay que tener en consideración, pero todavía se mantiene vigente, ¿no? Es un protocolo de comunicaciones basado en la arquitectura maestro-esclavo o cliente-servidor, diseñado en 1979 por Modicon, ¿no? Cuando salió, obviamente Modicon fue el primer PLC, y cuando salió este PLC de la marca Modicon, quisieron hacer un bus especial para que se comuniquen estos PLCs, y es por eso que nació el Modicon Bus. Y de ahí ya bueno, se abrevió y quedó como Modbus, ¿no? Que ahora se le conoce así. Pero obviamente nació con el trabajo de esta marca Modicon, que era una marca del primer PLC, si es que no me falla la memoria. El funcionamiento, como es parecido a otras redes, es maestro-esclavo. El maestro igual envía la información hacia en este caso, hacia el esclavo que la necesita, ¿no? Y él tiene que responder o en todo caso enviar la información que el maestro requiere. Este es el Modbus. Hay varios tipos. Este es el Modbus RTU, que es el más conocido, que también trabaja sobre RS485. Ahorita lo vamos a ver. Igual, entonces este Modbus adopta en la capa física lo que habíamos visto en la comunicación serial, el RS485, con esas distancias, con esas velocidades, y en el momento de enviar la data también tiene un rango de velocidades que habíamos visto en los temas de comunicación serial, que les comentaba la velocidad de transmisión de bits, y son estos, ¿no? 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 y hasta 115200 bits por segundo. Generalmente yo lo trabajo aquí en el 9600, que me va muy bien, porque no todos los dispositivos vienen con estas altas velocidades. Entonces este 9600 es como una velocidad estándar, no es ni muy baja ni muy rápida. Y como les comentaba, si ponemos nuestro maestro a esta velocidad, todos nuestros esclavos tienen que tener la misma velocidad, ¿no? En algunas redes este tema de las velocidades es automático, se regulan de acuerdo a cómo esté configurado el maestro. En este caso, la Modbus no es así. Tienes que, por cada nodo, ir y colocarle la velocidad que corresponde de acuerdo a la red, ¿no? De acuerdo a lo que tú elijas. Si quieres ir a 4800, pues puedes ir, pero todos tienen que cumplir con esa característica. Si no, la comunicación no se va a dar, o se te va a caer ese nodo y no vas a poder comunicar. Aquí vemos cómo es que se transmiten los datos. Esta es una trama. Y generalmente tiene, en el inicio está la dirección del nodo, que puede ser 1, 2, 3, hasta 247. Luego está la función, que vamos a ver más adelante, que es la función en sí, que requiere decir qué es lo que va a hacer, si va a leer, si va a escribir, si va a requerir otra información, si va a hacer una lectura de bits, o si va a ser de una palabra. Y finalmente la data en sí que se va a enviar. En este caso, si es que se lee o si es que se va a escribir algo, va a ser una orden o un comando. Y por último va a estar el tema de el CRC, que es el chequeo de bits y de errores. Como les comentaba, hay varias versiones de Modbus, y una de las más antiguas y las que ya no se utiliza es el Modbus ASCII. ASCII es un lenguaje de caracteres especial, ¿no? Que vemos aquí una tablita equivalente, ¿no? Este es el equivalente en ASCII, después el en hexadecimal y después en binario.
Pero no vamos a andar mucho porque ya lo mencionamos porque es una versión que sí ha existido y que existe todavía, pero ya no se utiliza. Es una versión de Modbus, pero que ya prácticamente no se está quedando obsoleto. Ya nadie programa ni nadie utiliza este código ASCII. Era un código antiguo, ¿no? Que se utilizaba bastante, pero ya no nadie lo utiliza, pero sí es una versión que en algún momento hubo, ¿no? Del Modbus, quizás para algunas aplicaciones especiales. Entonces, habíamos visto, para recalcar bien, este primer tipo era el Modbus RTU, que es el que trabaja sobre RC485 y es el que más se utiliza, es el que yo utilizo en planta, por ejemplo. Está el ASCII, que es el que tiene el código especial, que ya no, se está quedando obsoleto. Y después una de las adaptaciones finales que ha hecho el Modbus, porque antes era solo sobre RC485, es a adoptar el TCP, ¿no? Ahora el Modbus TCP, que es el Ethernet, lo adopta, ¿no? De acuerdo a lo que ya habíamos visto del TCP, que abarca las 7 capas, entonces lo vuelve más versátil o con mejores prestaciones la Modbus. Entonces ya esta Modbus TCP trabaja sobre este protocolo de Ethernet, lo adopta y trabaja ahí con todas esas prestaciones que tienen de las 7 capas, ¿no? Y obviamente esto ya lo hace más rápido, más versátil, se pueden comunicar con computadoras, ya no está el tema de las bajas velocidades de los bits. Obviamente ya va a trabajar con cable UTP, ya no va a trabajar con este cable del RC485 que era 2 hilos, sino va a trabajar con un cable UTP y lo va a hacer más versátil para conectarse con otras redes. También está el Modbus Plus o Plus, que es un tipo de Modbus, pero de alta velocidad, pero trabajando con el RC485. Solo que le da un plus más, que implementaron una tecnología que era el HDLC, que era un envío de información más veloz, y con la capa 7, ¿no? Lo mejoraron, pero en su momento fue bueno, pero luego con el TCP/IP quedó un poco también como que desfasado, ¿no? Pero también gusta una versión Plus o Plus. Entonces, estábamos revisando la Modbus. Acá tenemos la mayoría de sus tipos y lo vamos a comparar con el modelo OSI. Por ejemplo, teníamos el Modbus Plus, que como les comentaba es casi parecido al RTU, solo que le dan una tecnología HDLC que le permite tener más velocidad, pero que también ya no se utiliza mucho por el tema que ya nos ha aparecido el TCP. Pero también tenemos aquí, por ejemplo, el RTU, que trabaja con 485 o 232, que trabaja en la capa número 1, en la capa 2 y también tiene la capa número 7 de aplicación. Y por último, podríamos decirlo, el más actual o el moderno, que es el Modbus TCP, que trabaja sobre Ethernet y ya trabaja con casi todas las capas, ¿no? Todas las capas físicas del Ethernet. Es la nueva adaptación de Modbus y se llama Modbus TCP para aplicaciones con Ethernet. Habíamos visto en las tramas, esta es la trama del Modbus RTU, donde habíamos visto que primero, en una trama completa, tenemos la dirección, ¿no? Hacia dónde va a ir la información, la dirección del nodo. Habíamos visto que tiene un bloquecito de funciones, el código de la función, y ese código de la función es de acuerdo a esta tabla. Cuando uno hace la configuración de Modbus, trabaja con tablas, porque tiene que saber dónde está ubicado, porque cada equipo que trabaje con Modbus o con comunicación RC485, ya sea un relé de una subestación, un variador, un registrador, PLC o variador, tenemos que ir a su manual, siempre ir a su manual y decirle cómo es y en su manual nos va a decir en la sección comunicaciones, nos va a decir en la sección Modbus, nos tiene que enviar una tabla sí o sí, porque con esa tabla tenemos que identificar dónde está ubicado la data y qué data me envía ese equipo. Entonces, así es como trabaja Modbus. Tenemos que saber primero la función. La función va a depender si es que yo voy a leer o voy a escribir.
Entonces, por ejemplo, hay funciones de leer bobinas, funciones para escribir una bobina, para escribir múltiples bobinas, para leer una entrada de registro, para leer registros mantenidos de holding, escribir registros simples, múltiples, ¿no? Pero más va entre lectura y escritura. Los que más se utilizan, o los que personalmente yo utilizo, son el 04, y para escribir el 06 o el 016 también, en algunos casos, que son para, generalmente la función número 4 me permite leer. Entonces yo lo que le digo, voy a leer de mi variador, quiero leer, ya. Y ahora, ¿qué vas a leer? Entonces ahí le dices dónde está ubicada esa data. Entonces yo voy al manual del variador y me dice ahí en una tablita, porque todos los manuales, todos los equipos que trabajan con Modbus te tienen que venir con una tablita, si no lo tienes que buscar en internet y descargártelo de acuerdo al modelo y la marca del dispositivo, y te dice, ¿no? La corriente del variador está en tal registro. Entonces yo le doy la función 04, que es leer, y adicional a eso, que acá está, ¿no? Más simplificado, es para leer registro solo de entrada, de solo lectura, número 4, función número 4, y le tengo que dar la ubicación en dónde está la data para poder yo jalar esa data, digamos, de corriente del variador. Y entonces ahí me va a ir esta información. Y por último se cierra el mensaje con un error check. A ver, para hacerlo, para que quede un poco más claro este tema, les voy a mostrar cómo está configurado un programa. Por ejemplo, justamente este programa, por ejemplo, tiene jala información de un variador a través de Modbus. Lo tengo por aquí. Acá está. Cada vez que es, por ejemplo, ese maestro escáner, cuando yo lo agrego al PLC, me aparece acá con su modelo, que es el MCM. Y aquí me aparece la información del escáner en sí, del maestro, que tiene los dos puertos que habíamos visto. Esos dos puertos están aquí, puerto 1, puerto 2, que puedo tener dos redes de Modbus. Aquí configuro los comandos de cada puerto. Y aquí está. Esa configuración que yo les menciono del registro, de la función, está aquí, se hace aquí. Entonces, obviamente, antes de esto, yo configuro el puerto. Yo le digo aquí, es lo que les comentaba, mira, por ejemplo, primero lo habilito con un bit, aquí está en 1, habilitado. Luego le digo a qué velocidad, el baud rate, que es 9600 que les comentaba, ¿no? Con el que yo trabajo, 9600 bits por segundo. Los data bits, por ejemplo, los datos que yo les comentaba, ¿no? El de paridad, 0. Paridad, 0. Y todos mis dispositivos de Modbus en la red están en 0. Data bits, 8. 8 bits. Los datos tienen que irse en grupos de 8 bits. Entonces todos trabajamos con 8 bits. Y bit de parada, o el stop bits, el número 2. ¿No? Todos estos 4 datos son muy importantes. Todos los dispositivos que estén en mi red trabajando con este maestro tienen que tener la misma configuración. Velocidad 9600, paridad 0, data bit 8 y stop bit 2. ¿No? Tienen que tener lo mismo, si no, no se comunican. Hagas lo que hagas, no se van a comunicar. Así estén a 1 metro. Después es lo más importante, configurar el puerto, porque es la velocidad con la que va a trabajar mi red, la configuración de mi red. Y luego lo que hago ya es el tema de a quién le voy a pedir la información. Y esto se hace por comandos. Entonces aquí tengo un primer comando del maestro puerto 1. Maestro puerto 1. Lo habilito y le digo a ver, está aquí. Bueno, esta es una especie de... El 600 es el tema de programación, que es un registro. Lo otro importante es el nodo. ¿A quién le voy a pedir la información? A mi nodo número 1, que en este caso es mi variador. Es un variador que yo tengo aquí en planta,
Le he puesto nodo número 1, que eso también es importante, saber la ubicación de nodos, que no se repitan. Y luego le digo qué función voy a hacer, la número 3. Entonces revisamos nuestra tablita, que es la número 3. A ver. Y la 3 es leer valores de registro holding, ¿no? Que también se sirve, igual es lectura, es para jalar información, número 3. Y le digo qué voy a jalar. En este caso es qué voy a jalar de ese variador. Y en este caso 800 probablemente sea la corriente. Ahorita no me acuerdo bien. Pero por ejemplo, este es en la tablita que me da el variador. En el registro 800 va a estar ubicado la corriente, es lo que yo quiero leer. Y le digo que primero hacia dónde voy a ir, el nodo, ¿no? Hacia qué dispositivo estoy apuntando. Al nodo 1, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a leer un registro. Por eso escribo el número 3. ¿Y dónde está ese registro? Está en el casillero o en la tabla en el número 800. Y ahí está ubicado, digamos, puede ser corriente, puede ser voltaje, puede ser el estado del variador. Entonces, siempre cuando yo voy a comunicarme con un dispositivo, tengo que bajarme su manual o buscar su manual. Y en el manual, si este dispositivo tiene comunicación Modbus, sí o sí tiene que tener una tabla. Y en esa tabla nos va a indicar justamente esto: dónde están ubicados los registros, qué números son y qué información nos van a poder enviar. Dependiendo del equipo, si es un variador, nos va a enviar obviamente corriente, frecuencia, potencia, voltaje. Entonces yo veo esa tablita y apunto con este número hacia dónde, qué información voy a jalar. Y para escribir es el caso contrario, ¿no? En escribir elegiría, por ejemplo, yo elijo el 6, trabajo con el 6 y también le digo a qué registro a dónde puedo escribir, y eso también lo sabes en el manual del dispositivo y lo escribes hacia qué registro vas a escribir y ya está, ¿no? Y con eso se logra la comunicación. No es tan amigable, si se dan cuenta, la configuración se hace así. Me parece así un poco tedioso por hacerlo por registros, estar ubicando. No es tan amigable, por ejemplo, como la de DeviceNet, ¿no? Que acá lo tienes todo chévere, ya te aparecen todos los nodos, ya te aparecen la cantidad total de nodos que tienes en la red, los puedes chequear, y los que no se ven a la vista se te van a aparecer con una X o simplemente no van a aparecer. Y acá pues tiene más funcionalidad. Se dan cuenta que acá tiene mejores prestaciones. Yo puedo acá jalar los parámetros, ya me aparecen todos los parámetros, no tengo que estar revisando un manual, ni viendo en qué ubicación están. Entonces la DeviceNet tiene mejores prestaciones que el Modbus RTU, ¿no? El Modbus RTU, que solo trabaja con la capa 1, 2 y la 7. En cambio, este DeviceNet trabaja con todas las capas, y se dan cuenta cuál es la diferencia, ¿no? Este es más amigable, tiene más fácil de configurar, obviamente tienes que tener el software, a comparación del Modbus RTU, que solo trabaja con la capa 1, 2 y la 7. Y miren, no es tan amigable, hay que hacer la configuración así, no puedes ver toda la red, no sabes, no tienes la información completa del dispositivo, de todos los parámetros, sino que tienes que chequearlo en el manual e ir apuntando a lo que tú necesitas, ¿no? Tiene ahí sus ventajas y sus desventajas.